Bien, espero que se encuentren en excelentes condiciones, mis estimados estudiantes. Un gusto, como siempre, saludarlos a través de este maravilloso medio que de una u otra forma, a pesar de que estamos en cierta distancia, nos mantenemos cercanos. No son los kilómetros que nos separan, sino la cercanía en cuanto a la comunicación y las ganas de que podamos tener en aprender día a día, sábado a sábado y en querer ser mejores personas. Hoy continuamos con nuestras actividades académicas correspondiente a la sesión número 5 del 14 de noviembre de 2020. Estamos a partir del día de hoy trabajando con lo que corresponde al segundo bloque de este maravilloso taller de béisbol. Ya en la primera parte, que es lo que hemos hecho durante semanas anteriores y en lo que se basó el primer parcial evaluativo, hablamos un poco acerca del béisbol, sus orígenes, algo de introducción, reglamento del béisbol, algunos recursos técnicos, recursos tácticos, pero a partir de este momento vamos a trabajar con el béisbol ya más desde el punto de vista educativo, así como lo conocemos deportivamente y técnicamente, pero también debemos de recordar que somos docentes y que nos estamos preparando para ser maestros de educación física y deporte. Por lo tanto, también debo de conocer este deporte en otros aspectos, buscando siempre ampliar mi espectro y tener diferentes herramientas para cuando me corresponda aplicarlas en un momento determinado frente a un grupo de niños o de estudiantes en general, tener diferentes oportunidades para enseñar el béisbol. El tema que vamos a trabajar durante la sesión presente es el softball. El softball es un pariente muy, pero muy cercano del béisbol y van a ver por qué, ya que tiene semejanzas increíbles, pero también tiene sus diferencias que lo hacen propio del softball. Vamos a iniciar primero con este pensamiento o esta frase deportiva del señor Michael Johnson, exjugador de la NBA y quien brilló enormemente en los años 90, finales de los años 80. La mejor motivación es la que viene del interior. Si nosotros no nos motivamos, nadie lo hará por nosotros. Es por eso importante siempre tener una motivación de más y que venga de cada uno de nosotros, que podamos ponerle corazón, a echarle ganas a todas las actividades que podamos hacer en nuestro día a día, que cada meta que nos propongamos, que la podamos poner en práctica y que a la vez nos motivemos día a día para poderlas alcanzar. Las metas y competencias que se pretenden alcanzar durante este contenido o esta unidad curricular son las siguientes: conocer el origen del softball, conoce las reglas del softball, valora la importancia del softball como deporte colectivo, identifica los países que iniciaron este deporte, menciona las diferencias básicas entre el béisbol y el softball, muestra coherencia cuando emite un comentario del softball, muestra interés por los beneficios físicos, emocionales y deportivos que brinda el softball, conoce los tipos de lanzamiento y por último identifica el material de seguridad para jugar softball. La temática que trabajaremos a continuación es la siguiente: conceptos básicos, un poco de historia, fundamentos del softball, tipos de lanzamientos, dimensiones del terreno, consejos de seguridad y los beneficios de jugar el softball. Para comenzar, el softball viene o se deriva de la palabra americana en su traducción perfecta, soft, de suave, y ball, de bola, de pelota o de balón, como también se le llama en este deporte. Softball, o también se le puede traducir como bola lenta. Ya veremos más adelante el por qué. Fíjate que el softball es un deporte colectivo en el que una pelota es lanzada por un jugador defensivo llamado pitcher o lanzador y es golpeada por un jugador ofensivo llamado bateador.
Ya por aquí nos podemos dar cuenta las grandes semejanzas que tiene un deporte con el otro, es decir, el béisbol y el softball. Siempre va a haber un equipo que va a estar en la defensiva, evitando que el equipo contrario logre batear, logre alcanzar bases, logre anotar carreras, mientras que el equipo que está del otro lado del terreno, que es el equipo que está en la ofensiva o también está en su turno al bat, va a ser el equipo que va a intentar golpear la pelota lo más lejos y lo más fuerte posible para alcanzar el mayor número de bases y alcanzar el mayor número de carreras. El objetivo es hacer más carreras que el equipo rival. El softball es un deporte en equipo similar al béisbol, ya lo hemos dicho. Son deportes que muchos dicen que el béisbol es, o el softball, mejor dicho, es una rama del béisbol. Este deporte que se juega en un campo, el softball es un campo mucho más pequeño de béisbol, pero en su mayoría, aunque no lo creamos, y es una de las grandes bondades y beneficios de este deporte, es que es practicado por las mujeres. Para hacer un poco de historia, el softball como deporte tiene su origen en la ciudad de Chicago, también en los Estados Unidos, alrededor del año de 1887, a diferencia del béisbol, ya que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, exactamente en esa década de los 60 del siglo XIX, que fue fundado por Alexander Cartwright. Este deporte, hasta los años 20 del siglo pasado, su práctica se realizaba bajo techo. Fíjense esta curiosidad. Un deporte que cuando se inició se hacía prácticamente en un estadio totalmente cubierto y que no se hacía al aire libre como se conoce hoy en día. Otra particularidad era que no se utilizaban guantes especiales ni bates, sino eran unos ligeros palos de escoba y usaban hasta guantes de boxeo. Obviamente, los tiempos van cambiando, se va modernizando y de una u otra forma también fueron adoptando muchas herramientas, muchos recursos, muchas técnicas del mismo béisbol y se fueron adaptando, fueron a la par de este deporte, manteniendo siempre su distancia, manteniendo sus propias reglas, manteniendo también el juego lento de cómo se caracteriza el softball. Este deporte cuenta con un organismo rector de carácter mundial, que es la Federación Internacional de Softball. Esta federación se encarga de organizar los campeonatos por la disputa de títulos mundiales para que se realiza cada 4 años, dividiéndolo en categorías. De hecho, el softball hoy en día, al igual que el béisbol, es un deporte que también ahí se juega de manera profesional. Muchos países de América y también países de Europa, España, Holanda, podemos hablar de Francia, podemos hablar de Italia, son países que ya han adoptado sus propias ligas y se juega de manera profesional. Y como a manera de dato, fíjate que a pesar de que el softball es un deporte más joven que el béisbol, este deporte llegó primero a los Juegos Olímpicos, ya que se podía jugar en ambas ramas, tanto femenil como masculino. Cuando hablamos de las reglas del juego, yo creo que ya podemos ir tocando e ir palpando a su vez de que es un deporte que se parece mucho al béisbol. Su terreno de juego tiene 4 bases, es decir, el home plate más 3 bases, se juega por carreras, hay strikes, hay bolas, hay hits. De esta manera se hace muy, pero muy semejante. Pero una de las grandes diferencias del softball es que las competencias oficiales, es decir, las competencias propias de esta liga profesional, se juegan a 7 innings, a diferencia del béisbol, que se juega a 9 innings. Aquí se juega simplemente en 7 innings y es establecido por la Federación Internacional del Softball. Las anotaciones son efectivas cuando un jugador cruza el home plate, cada vez que un bateador posteriormente que se convierta a corredor puede correr las bases con cierta facilidad y anotar las carreras. En el caso de las faltas o los fouls, todos los jugadores deben volver a su base original. Estas faltas se cobran
en casos de robo de pelota o hostigamiento físico o verbal. Es decir, que cuando hay un foul, obviamente, y ha salido un corredor, si es que lo hay en alguna de las bases, este debe de regresar a su base de origen porque la bola está totalmente muerta. Tampoco está permitido en un juego de posición defensiva, que el jugador de posición defensiva obstruya al jugador que viene corriendo con la pelota. Es decir, hay que respetar el espacio o respetar la línea de carrera. Siempre es recomendable que el equipo defensivo esté detrás de los corredores. A su vez, el corredor deberá tocar las bases en su camino para poder conseguir la anotación respectiva para su equipo. Existen términos técnicos que se utilizan en este deporte, el juego doble, entre otros. Y el juego doble se utiliza más que todo cuando hay previos acuerdos con ambos equipos. Es decir, que en vez de hacer los 3 outs e ir al dugout para tomar su turno al bat, por decisión y por acuerdos, deben de hacer 6 outs para poder ir al dugout. Eso es lo que se llama el juego doble en softball. Y esto ocurre solamente en softball. Cuando hablamos de las versiones del juego o los tipos de juego, hay dos versiones principales, que es el juego rápido o lanzamiento rápido y el juego lento o lanzamiento lento. En ambas versiones, la pelota debe de lanzarse por debajo del brazo. Fíjate que se le llama juego lento o lanzamiento lento, porque de acuerdo a las características de cómo el pitcher esté colocando la pelota en el home, es como se va a llevar a cabo la actividad. Si va a ser un juego lento o un juego rápido o lanzamientos lentos y lanzamientos rápidos, eso va a ser por mutuo acuerdo junto con el umpire antes de iniciar la partida o el juego de softball. La pelota debe de lanzarse siempre por debajo del brazo, a diferencia del béisbol que se lanza por encima del brazo. La manera de tomar la pelota ya se toma prácticamente con todas las manos y que debe quedar prácticamente empalmada en nuestras manos y poder ser lanzadas. Es recomendable siempre tomar la pelota por las costuras y colocarse un poco de cal o de arena en las manos para hacerla, para adherirla un poquito más al cuerpo y evitar que ésta se nos pueda resbalar. Fíjense que los movimientos del lanzador no es como el pitcher en el béisbol, como presenta la pelota cuando hace ese movimiento con los talones en la goma del montículo, levanta la pierna, presenta la pelota y lanza. Aparte que el montículo en el béisbol presenta cierta altura que una vez que el pitcher lanza le permite tomar mayor velocidad. En cambio, en el softball, el montículo se considera solamente un círculo que se encuentra en el centro del infield. No presenta ninguna altura, sino que está al suelo, está al ras o al nivel de todo el terreno de juego. Y que el pitcher simplemente da son pasos largos para tomar el impulso y poder lanzar la pelota, pero no presenta la pelota como se hace en el caso del béisbol, ¿no? Cuando se levanta el pie, se dobla la rodilla y se puede lanzar con mayor fuerza. En cambio, en el softball, el pitcher o el lanzador solamente debe de enviar la pelota, primero dándole la vuelta al brazo y por debajo del mismo va a lanzar esta pelota que puede ser lenta, es decir, suavecito, o como llamaríamos de una forma coloquial, bombita, o rápida, que también se le llama coloquialmente como término del softball de bola estilo látigo, es decir, que lleva cierta velocidad. Parece muy sencillo, pero les aseguro que no lo es. Hay que tener técnica, hay que tener práctica, hay que tener mucha constancia para practicar este tipo de lanzamientos. Cuando hablamos del terreno de juego, si lo comparamos a primera vista, vemos que tiene un gran parecido al terreno del béisbol. Obviamente podemos sacar ciertas diferencias que se ven a legua. Una de ellas es el tamaño del terreno, mientras que un campo de béisbol puede medir unos 400 pies de largo desde el home hasta la raya del right o del left fielder. Un terreno de softball oficialmente puede medir aproximadamente unos 320, 300 pies. Es decir, es mucho, mucho, mucho más pequeño. De hecho, hasta para poder correr las bases de la home a primera, se hace mucho más corto este trayecto.
Asimismo, como lo mencioné anteriormente, el montículo no es alto, no presenta ninguna altura, está al nivel del suelo y que el infielder está totalmente descubierto de grama, solamente presenta grama el outfielder, es decir, la parte donde se encuentran los jugadores en los jardines. Pero muchos estadios de softball se han ido adaptando, se han ido modernizando y han colocado un poco de grama en el infield, cosa que lo hace ser mucho más parecido al béisbol. Las almohadillas se les respeta su espacio de 38 centímetros por lado, que son medidas oficiales, y por otro lado también, fíjense que los jugadores están nombrados también con las mismas numerología o la misma nomenclatura que presentan en el béisbol, es decir, el número 1 es el lanzador, el número 2 el catcher, el número 3 la primera base, y así van sucesivamente manteniendo estos mismos números o esta misma nomenclatura a la hora de jugar para poder describir alguna jugada. Igualmente deben de haber cajón de bateadores, que es donde se va a encontrar el bateador prevenido, están los dugouts, están los bullpen. De resto, el campo va a ser totalmente igual, pero siempre tiene algunas diferencias. Tiene sus dos líneas de foul, por el left fielder, por el right fielder, y eso le permite mantener en juego la pelota cuando se encuentra viva o la pelota cuando está como bola muerta, como se le llama a la hora del foul. La forma del juego viene a ser muy, pero muy similar. Vuelvo y repito, y creo que lo he dicho muchas veces, el softball se desprende, nace por la misma iniciativa del béisbol. Igualmente hay carreras en donde el equipo que se encuentra en la ofensiva debe tratar de conseguir el mayor número de carreras posibles para poder obtener la victoria. Deben ser 3 strikes, bien sea a través del swing o strikes cantados, para que el bateador sea puesto out o pues sea ponchado, como también se le llama en este deporte de una forma coloquial. Los out se hacen a través del ponche, a través de un roletazo por combinación o a través de atajar la pelota de fly. Cuando se llama quieto o safe es cuando el jugador está tranquilo en la base y no le pueden hacer out, sino que él se mantiene allí buscando la manera de alcanzar el mayor número de bases posible. El home run es cuando la pelota sale por completo del terreno, pero también mencionamos el home run dentro del terreno de juego, que es cuando el jugador batea, la pelota se mantiene dentro del estadio de softball y el jugador puede ser tan rápido y tan astuto que puede alcanzar y darle la vuelta a todas las almohadillas y anotar la carrera para su equipo. A eso es lo que se le llama un home run dentro del cuadro. El fly es aquellos batazos que son totalmente aéreos y que pueden ser capturados por el equipo contrario. Los rollings son aquellos batazos que van de piconazo, tocando, que van siempre en contacto con el suelo. El hit es cuando el jugador alcanza una base, igualmente cuando se le llama doble, es cuando, o to base, es cuando el jugador alcanza 2 bases. El triple es cuando el jugador alcanza 3 bases. El error, bien, cuando un jugador de la defensiva se le va la pelota, la pierde o lanza mal. Hay muchas formas de hacer o de cantar un error dentro del terreno de juego o en este deporte de softball. Los beneficios del juego favorecen la inclusión, disminuye el riesgo cardiovascular. Fíjate que cuando digo favorece la inclusión, es porque el béisbol es jugado mucho por mujeres, es decir, pueden jugarse fácilmente sin ninguna discriminación. Y también a las personas mayores de 45 o 50 años pueden practicar este deporte sin problema alguno, porque es un deporte mucho más lento. Es un deporte que se adapta con mayor facilidad a otro tipo de deportistas. También hay deportistas élites del softball, porque vuelvo y repito, como comenté a principio de la sesión, hay jugadores que son profesionales y obviamente tienen edades bastante jóvenes que les permiten destacarse y les permiten jugar a la pelota de una manera bastante rápida. Mejora la flexibilidad, regula el estrés porque nos permite combatir lo que es el tiempo libre y el ocio en el caso de los estudiantes o personas que se encuentran en alguna comunidad.
aumenta los reflejos que a través de la práctica, a través de la disciplina, podemos ir mejorando nuestras condiciones físicas y por ende ir mejorando nuestros reflejos. Algunos consejos de seguridad para jugar el softball. Bien, primero se debe de llevar un casco protector para evitar golpes en la cabeza. Los receptores deben tener su careta, su pechera, su rodillera, un tapagarganta. Es recomendable también que los jugadores usen guantines, los que están atajando, debajo del guante, para evitar que con el sudor se les vaya a mover el guante de cuero, y guantín para los que vayan a batear, a tomar su turno al bat, para evitar que el bat se les resbale. Hay que practicar mucho, como lo dije anteriormente, para usar las técnicas adecuadas, sobre todo para lanzar. Se ve muy fácil lanzar la pelota tras del softball, pero no es nada fácil. Requiere técnica, requiere dedicación, requiere saber cómo tomar la pelota, porque se los dije claramente, es un deporte en donde la pelota es bastante grande, es suave, tiene un peso totalmente distinto a la pelota del béisbol, y para manipularla es un poco más complicado, es un poco más incómodo. Asimismo, el bate de béisbol, por ejemplo, es un bate mucho más finito en la parte inferior, donde se va a tomar con las manos, y es mucho más grueso, pero mucho más grueso en la parte superior, que es el corazón del bat, para poder batear la pelota. También es importante, a través de un consejo de seguridad, que si se siente algún dolor, alguna molestia, consúltale a tu maestro, consúltale a tu entrenador y no vayas a jugar ese día. Y mantenerse siempre muy, pero muy bien hidratados los días calurosos, agua, bebidas energéticas, que nunca están de más. Para ir concluyendo un poco, fíjense que el softball se desprende, hermano, del béisbol. Van de la mano, un reglamento muy parecido, unas que otras diferencias, pero se juega de una misma manera. Un equipo debe de batear, un equipo debe de cubrir, el equipo de la ofensiva debe intentar envasarse, el equipo de la defensiva debe intentar o debe evitar a toda costa que le vayan a hacer carrera. Es un juego simplemente muy, pero muy parecido del béisbol, y que ha tomado y que se ha adaptado de acuerdo a la modernización del béisbol moderno. La próxima clase estaremos hablando del kickball, también llamado kicking ball. Veremos por qué se llama kickball. Y como tarea, quiero que elaboren un cuadro comparativo en un documento Word, en donde van a colocar 7 diferencias entre el béisbol y el softball. Pueden colocar más si gustan, 10, 12 diferencias, pero mínimo 7 diferencias, mínimo, entre el béisbol y el softball. Así que, mis queridos estudiantes, como siempre es un inmenso placer saludarlos a través de este medio. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud, no duden en escribirme, que tan pronto yo pueda hacerlo, les voy a estar comunicando y vamos a estar respondiendo cada una de sus inquietudes. Será hasta una próxima oportunidad.